Jesús y sus discípulos arribaron a un pueblo costero del mar Mediterráneo, un lugar marcado por la presencia de numerosas personas aquejadas de enfermedades y posesiones demoníacas. A las afueras del pueblo, un joven de unos 20 años se encontraba encadenado a un árbol. Su conducta violenta y agresiva hacia los demás había llevado a los aldeanos a creer que estaba poseído por un demonio. Mientras tanto, en las plazas del pueblo, los enfermos yacían recibiendo auxilio de transeúntes compasivos. La vista de tanto sufrimiento llenó de tristeza a Jesús, quien dedicó su día a realizar numerosos milagros, aliviando así el dolor de muchos. Al caer la noche, el cansancio se hizo presente, y me encontré a solas con el Maestro, compartiendo una íntima conversación bajo el resplandor de una fogata. Fue en ese momento de calma cuando Esí, un anciano del pueblo conocido por advertir a los habitantes sobre el joven endemoniado, se acercó a nosotros. Reconociendo a Jesús, el anciano se aproximó para entablar un diálogo con él. Así, dices que esta calamidad que ves aquí es voluntad de Dios. ¿Piensas que el Padre desea esto? ¿Crees que el Padre condena a sus hijos a la enfermedad? Maestro, lo que yo crea no es lo esencial. Lo crucial es lo que crean y comprendan esos enfermos. Tú has predicado que el Padre es amor. Lo que mires, lo que escuches y lo que finalmente creas es importante. Eres mi enviado. Cuando regreses, llevarás la verdad a otros. ¿No es eso importante? Responde a mi pregunta. ¿Piensas que el Padre desea el mal y la enfermedad? Si tuviera un hijo, jamás lo castigaría con enfermedad, probablemente no lo castigaría en absoluto. En verdad te digo, amigo, que te acercas a la esencia de la verdad. El problema es que no conoces al Padre aún. No sabes que palabras como castigo y pecado son ajenas a Él, que es amor. Vosotros habéis creado esas falsas ideas sobre Dios. Empecemos por el final. ¿Qué es el pecado para ti? Si fuera religioso, lo consideraría una transgresión de las leyes divinas. Bien, ¿y cuáles son esas leyes? ¿Crees que el Padre dictó esas leyes? Siempre pensé que fue Jehová. No hablo de Jehová, sino del Padre. ¿Sabes cuál es su única ley? El amor, como nos enseñaste. Y Amós, el profeta, lo simplificó en un mandamiento: buscadme y viviréis. Eso es lo que el Padre pide, simplemente buscarlo. ¿Qué castigo puede surgir de no hacerlo? ¿Es pecado no buscar a Dios? La cuestión no es esa, sino que la mente humana no puede comprender la naturaleza de Dios. Lo finito no puede abarcar lo infinito. ¿Puede la mente humana entender completamente a Dios o cómo regir las estrellas? No. ¿Cómo entonces puede ofender a lo que no entiende? ¿Cómo puede el hombre, en su vanidad, igualarse o juzgar a Dios, o creer que puede ofenderlo o provocarlo? Dios no es humano. Pero has hablado de pecado y pecadores. Os lo dije, hablo como un educador. Mis palabras son una aproximación a la realidad, adaptadas a la época. Estáis más cerca de entender. Pero, ¿qué hay de los asesinos, los ladrones? ¿Son pecadores? Dañar a tus hermanos es diferente a ofender al Padre. El pecado entre hombres no es lo mismo que ofender a un Dios que es amor. El Padre, Dios, no es un ser de castigo y venganza. ¿Creéis que el amor busca castigar? ¿Creéis que el enamorado busca siquiera imaginar cómo castigar o lastimar a su mujer amada? Dios no lleva las cuentas. Confía. Algún día entenderéis, todo tiene un orden. ¿Y quién es Jehová entonces? Mejor dicho, ¿quién fue? Digamos que fue un instrumento. Entonces, ¿no era Dios?
¿Por qué la confusión? Lo que parece confusión es falta de perspectiva. Eres un ser recién creado. Confía, recibirás la información a su tiempo. Ahora, Dios es visto como un juez, y para ellos lo ideal es total sumisión a sus preceptos. Pero eso, con el tiempo cambiará. Recordarán mis palabras y verán el verdadero rostro de Dios. Espera un momento. ¿Quieres decir que desaparecerá la justicia divina? Es difícil concebir a Dios sin justicia. Ese es el orden del cual te he hablado. El día llega siempre después de la noche, pero habrá un mañana y el mundo descubrirá que el Dios justiciero como Jehová es parte del pasado. Y te diré algo más. El Padre nunca ha sido justo. El amor no precisa justicia. Es el ser humano el que se empeña en hacer a Dios a su imagen y semejanza. Ya dije en cierta ocasión que la divina justicia es tan eternamente justa que incluye inevitablemente el perdón comprensivo. Ahora en el silencio de este lugar te digo que el Padre jamás ha necesitado la justicia. Si el pecado como ofensa a la divinidad no forma parte de la conciencia de Dios, ¿dónde queda la justicia? ¿Comprendes el porqué de mis palabras? ¿Comprendes cuando digo que Dios nunca ha sido justo? Perdón, Señor. Si Dios no precisa de la justicia, ¿qué hay con los malvados? ¿Quién los juzga? ¿Cómo y dónde pagan sus maldades? En los mundos regidos por el tiempo y el espacio, por expreso deseo de la divinidad, se permite todo, desde lo más noble a lo más bajo, pero eso, amigo, no significa que la creación se le haya ido de las manos al Padre. Te lo he dicho, nada escapa al amor del Padre, la maldad incluso forma parte del juego. Pero ¿quién hace justicia? ¿Quién pide cuentas? Ya lo hablamos. Después de morir, nadie juzga. El amor nunca juzga, se paciente y confía. Existe un orden que tú apenas entiendes. ¿Qué debemos hacer entonces? Yeda. Jesús termina respondiendo con una sola palabra, Yeda, significando dar gracias, concluyendo así la intensa jornada. En esta conversación Jesús enseña temas como la naturaleza del pecado, la voluntad divina, y la percepción del Padre como una entidad de amor puro, más allá de conceptos humanos como el castigo y la justicia. Jesús desafía las creencias tradicionales de sus discípulos y los guía hacia una comprensión más profunda de Dios, no como un juez o un castigador, sino como un ser que trasciende la justicia y el pecado, promoviendo una visión de amor y comprensión infinitos. La conversación culmina con un énfasis en la confianza y la fe en el amor divino.